Muy buenos días a todos, soy el maestro y entrenador de la FIDE Sebastián Fell y ayer lunes comenzó las Olimpiadas, el torneo por equipos más importante del mundo, hablando de ajedrez por supuesto. Y bueno, se están jugando muchísimas partidas, ayer se jugó la primera ronda, hoy todavía se está jugando la segunda ronda mientras estoy grabando esto. Pero ya hay algunas partidas muy interesantes. No voy a hacer una crónica ronda a ronda, quiénes ganaron, quiénes perdieron y todos los resultados. Hay un montón de sitios donde los pueden seguir. Les recomiendo ampliamente Chess24 para seguirlos. Y si son argentinos, por supuesto, Benjamela va a estar haciendo las crónicas ronda a ronda. Está subiendo un montón de fotos, un montón de material. A mí lo que me gusta hacer es sacar algunas posiciones interesantes de las partidas y tratar de a ver si podemos comprender un poco por qué se toman estas decisiones. Hoy se jugó un match muy importante para nosotros los latinos. Se enfrentaron el equipo argentino contra el equipo mexicano. Yo sé que hay muchos de ustedes que me siguen que son de México, así que este es un duelo personal. Obviamente estoy grabando este video porque Argentina ganó. Ganó 3,5-0. La verdad es que México no presentó el mejor equipo posible. México tiene varios grandes maestros, tiene jugadores muy fuertes. Y no sé bien por qué no presentó el mejor equipo. Igualmente el equipo que presentó México es también muy respetable y muy fuerte, pero no es el mejor que podrían haber presentado. En cambio Argentina sí, Argentina viene equipado con los mejores. En el primer tablero, como están viendo acá arriba, se enfrentó Mareco, actual número 1 de Argentina, 2649 de Elo, está entre los 90, no sé si 80 mejores del mundo, 90 seguro. Y de piezas negras, el primer tablero mexicano, Cofre Archibald. Y esta partida la estuve siguiendo en vivo, incluso la estuve siguiendo en Chess24 y pude ver hace unos minutos cómo Mareco analizaba la partida y nos mostraba un poco lo que estuvo pensando durante la partida, lo cual me resultó súper instructivo. Igualmente mientras la iba viendo me iba gustando y la estaba analizando por mi cuenta. Y quiero en realidad no ver la posición, la partida entera, sino una posición específica que me gustó mucho, la decisión que toma Mareco. Empezó con alfil b4, una defensa Nimzo-India. Mareco juega la variante Rubinstein. La verdad que Mareco ha jugado, estuve viendo la base de datos y ha jugado varias cosas contra la Nimzo-India. Es un jugador muy difícil de prepararse. Y bueno, elige esta variante con el caballo N2, que después va a G3. No le estoy dando mucha pelota a todo esto, la verdad es que tampoco me fijé cómo va la teoría. Pero se llegó a una posición donde el negro tiene un peón dama aislado, que es una estructura súper importante en un montón de aperturas. Es una estructura que vale la pena estudiarse porque se da en muchísimas variantes del peón dama y también del peón rey. En este caso, la posición del blanco en realidad me gusta. Probablemente, como decía Mareco, ¿no? Probablemente la posición sea razonablemente pareja. Pero por lo menos yo tengo un cierto favoritismo por jugar contra el peón dama aislado. Y esta es la posición a mí que me interesa, digamos. Ambos jugadores acaban de completar el desarrollo. El blanco acaba de jugar alfil e2. El negro jugó torre c8 ocupando la columna central. Y no voy a decir mucho más. Me gustaría que pausen el video y traten de pensar a ver qué hacer acá de blancas. Bueno, la verdad es que, como dije, recién está terminando la apertura. Ya empieza a haber una cierta confrontación de piezas. El negro, gracias a su peón dama aislado, tiene mayor espacio en el centro y por lo tanto tiene piezas activas. El caballo y el alfil están en posiciones activas, tiene un poco más de espacio. Pero el blanco, por supuesto, que no tiene ninguna debilidad y tiene un desarrollo razonablemente armónico. En esta posición hay un montón de jugadas supernaturales. Por ejemplo, torre C1,
torre en la columna abierta es completamente razonable. Después tal vez un torre C2 para intentar doblarse en la columna. Incluso hay planes tipo reti, ¿no? De jugar torre C1, torre C2, dama A1 y después torre de F a C1, doblándose en la columna y poniendo presión también sobre esta diagonal. Obviamente hay otras jugadas como por ejemplo dama B3. Hay muchas jugadas razonables en esta posición y ninguna de todas esas es mala, digamos. La ventaja en todas las variantes, la ventaja está oscilando entre igualdad y leve blanca. O sea, es como que blanco tiene una ligera presión que obliga al negro a jugar de forma muy ajustada. Acá, digamos, cuando estaba viendo yo la posición, mientras estaba jugando en vivo, la primera que pensé, digamos, siempre trato de empezar buscando las jugadas que más obligan. Y acá la primera jugada que se me ocurrió fue H3. ¿Por qué? Porque hay un tema acá, ¿no? El caballo de E4 está en el aire. Acá el blanco en teoría podría ganar un peón. El problema es que obviamente esto no sirve porque nos cambian damas y se cae el caballo. Entonces, gracias a que el alfil de G4 está presionando sobre el caballo de E2, es que el caballo de E4 está bien defendido. Entonces con H3 estoy amenazando ese alfil. Y si el alfil se va, ahora sí me puedo comer el peón. Caballo por, peón por, alfil por y gané un peón. Entonces con H3 estoy obligando al negro a tomar una decisión urgente y básicamente tiene solo dos jugadas. Puede jugar alfil por E2, pero no me parece grave. Podemos comer de dama y trasponer la otra variante, o incluso podemos comer de caballo. El cambio de piezas menores en teoría favorece al blanco, porque cuantas menos piezas menores estamos más cerca de un final, y en un final la debilidad del peón dama aislado es un poco más palpable. Esto como concepto muy general. A mí contra H3 la que más me molestaba en realidad es caballo por G3. ¿Por qué? Porque no puedo comer de caballo porque pierdo la dama. No puedo comer el alfil porque me está tocando la torre de F1. Entonces me obliga a jugar F por G3. Y ahora, por ejemplo, alfil por y dama por, ¿no? Y esta posición. La verdad es que en primera instancia esta posición no me gustó para el blanco. A mí me gusta cuidar la estructura de peones. Y esto obviamente no es una estructura de peones muy ideal. El enroque blanco está debilitado y el peón de 3 está aislado. Pero como no era una partida mía y tenía tiempo para pensar, me forcé, digamos, a mirar esta posición. Y mirando con un poco más de cautela, puede que la posición blanca no sea tan mala. La verdad es que el blanco tiene dos alfiles super activos, tiene la torre en la columna abierta, tiene la dama que está pasando para H5, G4. La jugada del alfil F6 no se puede hacer. Entonces, por lo tanto, el blanco tiene una posición más que interesante. Está completamente arruinando su estructura de peones, pero a cambio está consiguiendo una gran actividad de piezas. Entonces es una opción interesante, digamos. Yo por lo menos una partida no sé si me animaría a hacerla, no sé si hubiera llegado hasta acá. Pero después cuando vi los análisis de Mareco, Mareco vio esto, no en esta posición sino en otra. Pero vio esta idea de jugar F por G3 y dijo que le parecía interesante. De todas formas también dice, ¿no?, que no está seguro si lo hubiera hecho, pero le pareció una opción interesante. También hay que tener en cuenta que como es un torneo por equipos, muchas veces uno no quiere arriesgar demasiado porque si pierde no está perjudicando a todo el equipo. Entonces H3 es una opción interesante para hacer. Sin embargo, Mareco eligió otra opción. Otra opción que creo que es mejor, por lo menos en la práctica es mejor, porque el blanco no corre prácticamente ningún riesgo, como en este caso sí, porque al debilitar su estructura hay un riesgo latente. Y le pone una presión muy seria al negro. Y sinceramente, aunque ustedes la miran con el motor y el motor les va a decir que en las siguientes posiciones el negro está prácticamente igualado, la verdad es que me resulta muy difícil sugerir jugadas buenas para el negro. La verdad es que el negro se va a encontrar en graves problemas. Y la jugada que hizo Mareco me llamó mucho la atención. Mareco juega alfil por E4.
Es una jugada que, por lo menos a mi criterio, no es la primer jugada que uno ve. ¿Por qué? Porque por un lado el blanco está perdiendo la pareja de alfiles. Por otro lado, después de peón por, el peón de D5 era un peón aislado y potencialmente débil. Ahora el peón se unió un poco, ¿no? El negro puede jugar en algún momento un F5 y la estructura de peones negro es muchísimo más sana. Y además con el peón en E4 el negro está ganando espacio. Entonces el negro ganó pareja de alfiles, ganó espacio y mejoró su estructura de peones. Parece un buen negocio para el negro, no para el blanco. Lo que pasa es que cuando empezamos a mirar un poco con mayor precisión lo que está pasando y nos olvidamos de esos conceptos y empezamos a calcular un poco, nos damos cuenta que en realidad el peón de E4 es débil. Y no solo es débil ese peón, sino que es más débil de lo que era antes, porque ya era débil antes en D5. Pero resulta que en E4 es mucho más débil. Y eso va a quedar muy muy claro durante la partida. Este cambio en la estructura de peones es un cambio completo en la evaluación de la posición. Se están cambiando ventajas por otras y desventajas por otras. Y entonces son decisiones que son muy interesantes como para tratar de analizarlas con cuidado para uno aprender también a tomar este tipo de decisiones durante la partida. Y además, este cambio me parece que desde un punto de vista práctico también es muy bueno, porque es la forma de desnivelar la posición. Ahora la posición está más desnivelada que antes, y no nos olvidemos que Mariko le lleva unos 300 puntos de elo al jugador de negras. Entonces, cuanto más desnivelada la posición, más fácil va a poder ser para él imponer esos 300 puntos que tiene de más. Entonces ahora Mariko juega dama B1. La computadora sugiere un dama E1 para seguir defendiendo el caballo de D2, pero esta me parece igualmente muy, muy buena. Obviamente hay algunas ideas tácticas acá que es necesario calcular para poder jugar el alfil por E4. El peón de E4 obviamente está amenazado. Estamos amenazando comerlo. La jugada F5 defiende ese peón. El problema es que viene caballo F4. Y el problema de caballo F4 no es que amenaza caballo E2, que lo amenaza, sino que el mayor problema es que el alfil de G4 está encerrado. Entonces ahora estoy amenazando H3 y estoy ganando una pieza. Entonces acá el blanco está ganando material. Incluso el alfil de G4 no sé muy bien cómo sale. Así que daría la impresión de que estamos perdiendo de que el negro está perdiendo una pieza. Obviamente es importante jugar caballo F4 para evitar alfil por caballo. Entonces la jugada F5 no sirve. ¿Qué otra forma de defender el peón hay? Bueno, torre 8 tal vez, intentando tirar algún descubierto si el peón es comido. O incluso si el peón se come hay un dama de 2, creo, tocando varias cosas. Pero el blanco puede jugar caballo C3 simplemente y este peón va a terminar cayendo. Porque la jugada de F5 no se puede hacer porque viene H3 y el alfil de G4 está perdido. Noten que el hecho de que el negro tenga el alfil en G4 le proporciona al blanco muchas ideas tácticas. Y acá el blanco está prácticamente ganando un peón. ¿Qué otra opción hay? Bueno, otra opción que la verdad que a mí no se me ha ocurrido, pero que Mariko la comenta en los análisis, es dama de 3. Dama de 3 es una jugada que yo en principio no la vería porque me parece que como en D3 y el peón de D3 es muy débil, pero no parece tan cierto tampoco. Es mucho mejor la sugerencia de Sandro que jugar caballo F4, obligar al cambio de damas, y el peón de E4 sigue siendo débil y la jugada de F5 sigue sin poder hacerse por H3. Y si torre de F por torre F E8, con idea de defender el peón de E4 de forma indirecta, lo más sencillo es H3. El alfil se tiene que ir hasta D7 y la torre F de 1. Y es claro que todas las piezas blancas están mejor que las piezas negras, ¿no? Las piezas negras prácticamente no tienen movilidad. Y la debilidad del peón de E4 sigue estando ahí. El negro sigue teniendo que prestar atención a este peón. Entonces el blanco acá en este final tiene, o prefinal, tiene una ventaja muy grande. Entonces, visto y considerando todas estas líneas, es que el negro juega alfil por caballo, que parece razonable, porque el alfil de G4, como ya vimos, traía muchos problemas.
Y además obliga a Sandro a sacar el caballo de G3, entonces la presión sobre E4 es un poquito menor. Entonces ahora el negro juega torre 8. El peón de E4 no se puede comer por dama de 2. Tocando todo, no tocando caballo y alfil, acá estamos perdiendo pieza. Pero torre de 1, una jugada normal. Torre en la columna, ganando tiempo. Alfil de 6 y nuevamente caballo F3. Este es la debilidad. Noten que después de haber hecho alfil por caballo, el peón de E4 se volvió muy débil y el blanco, marico, está aprovechando cada momento para poner presión sobre ese punto. Y la verdad es que el negro no tiene tan fácil como defenderlo. Por ejemplo, una jugada como dama de 7 no defiende nada porque podemos jugar caballo por igual. O, incluso mejor, caballo F5 y el alfil está perdido. Así que dama de 7 pierde pieza. Entonces juego dama C7, poniendo presión sobre el peón de H2. Entonces ahora el peón de E4 no lo podemos ganar. Pero acá Sandro vuelve a hacer una jugada muy fuerte. Me gustaría que nuevamente pausen el video y traten de encontrar a ver qué harían acá con las piezas blancas. Hasta ahora Marico se estuvo concentrando en el peón de E4, pero la verdad es que no tiene todavía todas las piezas bien coordinadas. En particular la torre de A1 no está haciendo nada. Y la dama en B1 es verdad que está poniendo presión sobre el peón central, pero está como medio recluida, ¿no? Y la dama es una pieza que necesita activarse. La dama, la torre son piezas que no sirven de forma pasiva, necesitan jugar de forma activa. Entonces, ¿cuál sería una mejor casilla para esa dama? Digamos, si mejoramos la dama, después la torre de A1 se va a mejorar prácticamente de forma automática. ¿Cuál es la mejor casilla para la dama? Bueno, G4 es la mejor casilla para la dama. ¿Por qué? Porque desde G4 sigue presionando el peón, pero además también toca G7 creando amenazas de mate. Entonces es por eso que la mejor jugada de blanco es torre de 5. Y lo digo con toda seguridad, esa jugada me encantó. Es una jugada muy fuerte que tiene varias ideas. Por un lado, tingui, tingui, la dama gana un camino hasta G4. También la torre puede pasar a G5 y crear amenazas sobre G7. Y también la idea es evitar alfil E5. Por ejemplo, si blanco hubiera hecho una jugada como torre de 2, con la misma idea de pasar la dama, podía venir un alfil E5 molesto. Porque la verdad es que el alfil de B2 es muy bueno de blanco y no lo quiero cambiar. Hice alfil por dama por, el peón de E4 está defendido y el negro mejoró notablemente su posición. En cambio, al jugar torre de 5 está evitando eso. Porque ahora si alfil E5 podemos cambiar, y si torre por comemos, y después el peón de E4 está perdido. Por ejemplo, si dama por caballo por, y ganamos un peón. Entonces, con torre D5 incluso evitamos alfil E5 y por lo tanto ahora el alfil de B2 está vivo. Y la verdad es que acá la posición del negro es muy fea de jugar. El blanco tiene jugadas muy naturales para hacer. Dama de 1, dama G4 es probablemente lo que se venga. Después la torre de A1 va a venir a D1, a C1. Y las piezas blancas están todas muy bien. Incluso el caballo blanco también, ¿no? Podemos seguir agregando flechas. Además de tocar el peón central, también el caballo puede saltar a F5 o H5 en algún momento para poner más presión sobre G7. La verdad es que la posición blanca fluye muy bien después de encontrar la jugada torre de 5. Digamos, torre de 5 es como la jugada que hace que toda la posición funcione. Y bueno, el negro está en una posición fea, pero sus siguientes jugadas no son muy buenas. Torre E6 y a dama D1, que ya sabíamos que venía. Alfil por G3. Esto no luce nada bien porque ahora las negras son todas de blanco. Mareco dice que en esta posición probablemente el negro juega alfil por G3 pensando en jugar torre de 8. Y la verdad es que con torre de 8, si el negro logra cambiar piezas, tal vez no esté tan mal. El problema es que el blanco tiene B5. El caballo S6 no se puede mover porque caería la torre de 8. Y si torre por torre, vamos a la jugada. Si torre por torre, dama por.
Y cuando el caballo se mueva, lo más simple es dama D4, amenazando mate en G7 y amenazando el peón de A7. Y por lo tanto el blanco está ganando un peón. Entonces, gracias a esta línea es que torre de 8 no se puede hacer. Y si torre de 8 no se puede hacer, entonces alfil por G3 es un cambio que no le brinda nada positivo al negro. El negro jugó torre de C a E8 y ahora... Bueno, y ahora dama G4 estaría bueno, pero el negro tal vez pueda jugar un caballo E5 para bloquear la diagonal y después intentar activarse con la dama. Este peón no sería tan fácil de comer porque hay un caballo C4 dando vueltas, tocando varias cosas, ¿no? La dama, el alfil. Y en todo caso, tal vez el negro esté perdiendo un peón, pero también se está activando. Entonces, siempre es bueno la actividad de las piezas, siempre es más importante que un peón. Entonces, está bueno tratar de limitar ese tipo de acciones del rival. Y con buena técnica, Mareco juega torre C1, activando la torre que no estaba haciendo nada y clavando el caballo y por lo tanto evitando caballo E5, por ejemplo. Y además estamos amenazando B5, es importante, estamos amenazando a ganar una pieza. O sea, mantenemos la iniciativa. Si el negro lo frena con A6, ahora puedo jugar dama G4 porque ya no existe caballo E5. Estamos amenazando mate en G7. Y si torre G6, torre D7 es muy fuerte. Esta es una variante que mostró Mareco. A dama C8, dama F5 amenazando F7 y a dama... Y cuando defienda con torre, por ejemplo un dama D5, el blanco está dominando completamente toda la posición. Y hay mucha presión por todos lados. Incluso hay una variante bonita. Si torre D6, dama por seguido de torre por G7 es ganadora. El negro acá está completamente paralizado. Entonces el negro en vez de A6 jugó dama E6, pero dama G4 igual. El negro jugó G6, pero horrible. Todas las casillas negras quedan un desastre, así que dama F4, listos para meternos por casillas negras. Y la partida en realidad no duró mucho más. A5, torre D7, amenazando F7, y cuando defendió con caballo, simplemente se dobla de torres. Si F6 ya se está comiendo material, está teniendo un peón libre, se cae otro peón y ahora torre G7 con mate en muy pocas jugadas. Se los dejo a ustedes para que encuentren el mate. La partida esta seguramente va a aparecer en varios lugares. Chess24 seguramente la va a analizar, Benja también seguro la va a analizar. Pero lo que a mí me pareció muy ilustrativo es esta posición, este momento en el que Mareco elige hacer alfil por E4, transformando completamente la posición con un cambio de piezas y en la estructura de peones. Y este tipo de decisiones a mí me resultan muy interesantes para analizar, para estudiar, porque nos muestran muy bien cómo hay que pensar o cómo piensan este tipo de jugadores tan fuertes. Y cómo esas transformaciones muchas veces son las que dan puntos. Mareco ganó la partida gracias a este cambio, básicamente, y él encontró la forma de mejorar cada vez más su posición, eh, aprovechando las debilidades del rival, mientras que el jugador de negras lamentablemente no pudo hacer lo mismo. Así que les voy a mostrar muy rápidamente otra partida del mismo match porque me pareció muy interesante y creo que especialmente a ustedes les va a gustar mucho. En los tres primeros tableros del match ganaron los representantes argentinos. La cuarta partida fue la que terminó en tablas, que era la partida más pareja en cuanto a Elo. La verdad es que el equipo mexicano es todo muy parejo entre el primero y entre el primer y el cuarto tablero hay muy poca diferencia de Elo, cosa que en el equipo argentino hay un mayor desnivel. Entre el último y el primer tablero hay casi 100 puntos de Elo. Entonces eso hacía que el cuarto tablero sea un poquito el más parejo. En este caso nos encontramos con una partida de Telo Chávez con blancas, el jugador mexicano, y de negras el gran maestro Federico Pérez Ponza. Y esta partida la seguí con mucha más atención que el resto. Esta probablemente es la que más seguí de todas. ¿Por qué? Porque el jugador de blancas, el maestro Fide mexicano, jugó un Londres.
Y Federico contra Londres decidió jugar la variante de alfil D6, que esta es la variante que yo sugiero o voy a sugerir en el próximo repertorio de aperturas de negras. Recuerden que hace poco terminamos con el repertorio de blancas y cuando termine la Olimpiada, ahora en octubre, empezaré a mostrar videos del repertorio de negras, de cómo jugar las aperturas de negras. Y como ya les adelanté en otro video que espero puedan ver acá arriba, ya mostré una partida donde yo jugué esta variante de negras por internet y ahora Federico la vuelve a usar. Así que creo que nos va a venir muy bien esta partida como para complementar. Una vez que veamos cómo jugar contra el Londres, esta partida va a ser un buen complemento. Y como expliqué en el video pasado, la idea que a mí me gusta acá es jugar con dama C7. La idea es que contra caballo GF3, que es lo más normal, jugar caballo B D7 y luego jugar con E5. Este es el plan del negro y este es el plan que yo usé en esa partida que ya mostré hace algunos meses. Obviamente hay otras opciones. Es importante jugar el dama C7 por la obvia razón de que caballo BD7 directo no se puede hacer porque perdemos el alfil. Y jugar caballo C6 es un tanto distinta, digamos, es otra posición. Además de que no estamos jugando E5, no estamos apoyando lo suficiente E5. Con dama C7 estamos apoyando. Es importante que acá caballo C6 no sirve porque perdemos el peón de C5. Por eso hay que buscar este desarrollo de piezas. Este es el desarrollo que yo sugiero. En cambio, en esta partida, el jugador de blancas, en vez de jugar alfil por alfil, jugó peón por peón, que es una variante un poco más secundaria, porque en realidad está perdiendo control del centro. Pero la idea es que el negro tiene que comer de dama. Caballo F3, caballo BD7. La idea del blanco es ahora jugar con E4. Se ha jugado algunas otras cosas, se ha jugado torre C1, por ejemplo, en esta posición, pero después del alfil por peón por E5, el negro está ganando demasiado espacio en el centro. El negro casi que está jugando de blancas acá, así que esto no es muy recomendable. Lo mejor es golpear directamente con E4. Y después de peón por, caballo por, alfil por, se produce un cambio masivo de piezas. Pero llegamos a este mediojuego donde ya se cambiaron, como dije, varias piezas, lo cual es algo en esencia positivo para el negro, para intentar igualar. También es cierto que se abrió la columna H, lo cual en teoría debería ser bueno para el blanco porque puede atacar por ahí, pero como vamos a ver, esos ataques no existen. Incluso el blanco suele enrocar corto, porque enrocar largo también dejaría al rey blanco en una situación muy vulnerable. Lo que sí hay que decir es que el blanco logró abrir esta columna porque se dobló peones, entonces la estructura del flanco rey es sensiblemente más débil. Ya vimos en esa otra partida que yo jugué, que ya les comenté un par de veces, el blanco enrocó corto en una situación similar y yo logré un ataque decisivo por la columna H. Pero es cierto que el peón de H7 está tocado, así que el negro tiene que defenderlo. Caballo F6, estamos tocando el alfil y el blanco defiende. Y ahora H6. Bueno, H6 es una jugada que va a haber que hacer en algún momento para limitar un poco la acción. Ups, ¿qué pasó ahí? Un poco la acción sobre la columna H, aflojar la presión que había sobre H7. Esa jugada es necesaria. Y acá ahora el blanco juega caballo A5, activando el caballo. El caballo obviamente no se puede comer por alfil H7 y la dama queda perdida. Entonces caballo por, se siguen cambiando piezas y terminamos llegando a esta posición, que me resulta muy interesante. Incluso cuando estaba viendo esta posición en vivo, yo dije, esta posición yo ya la vi. ¿Vieron cuando están viendo algo y de pronto, yo esto ya lo conozco? Entonces empecé a buscar en las bases de datos esta posición y me di cuenta que esto mismo ya lo jugó Federico Pérez Ponza de negras contra Leonardo Tristano, un maestro internacional muy fuerte argentino, en un torneo que se jugó en la legislatura, que se jugó hace muy poco, que fue en marzo, abril, por ahí, de este año. Que incluso yo hice todos unos videos, yo jugué ese torneo, y fui comentando ronda a ronda cómo me fueron mis partidas, iba comentando mis impresiones, una serie de videos que la verdad es que me gustó mucho. Acá arriba pongo el link al primero de esos videos, les recomiendo que los miren, es una buena
serie como para ver cómo piensa un maestro durante un torneo oficial. Y ya en ese torneo, en una partida que fue decisiva, porque si no me equivoco los dos estaban punteros en ese torneo hasta ese entonces, ya jugaron esta posición. Y en esa partida Tristán jugó torre de 1, que después de torre por dama por F2, dejó al negro completamente ganado, porque tiene un peón de más y muy superior estructura de peones. Sinceramente, durante la partida no era tan sencillo, yo me acuerdo de esto, verlo en vivo, y el problema es que al negro le falta sacar las piezas, le falta desarrollar. Entonces el blanco tiene una cierta compensación. Pero Federico calculó todo con mucha precisión, jugó de forma muy precisa y logró parar el ataque y terminó ganando sin muchas dificultades. En esta partida el blanco no juega torre de 1, que es una colgada, sino que juega en roque corto. Y es muy interesante porque esa partida que jugaron Tristán con Pérez Ponce está en las bases de datos. Así que, en teoría, el jugador de blancas debería haber visto esa partida y debería haber preparado alguna mejora en algún momento. La verdad es que la mejora no la encontré, incluso Fede quedó mejor. Así que es muy probable que el blanco se haya preparado mal para esta partida, sinceramente. Pero es muy interesante esta posición, porque este tipo de posiciones se presentan mucho. También en muchas aperturas, en la Caro-Kann, en la francesa, incluso esto es una apertura de peón dama y también se da, en donde hay una simetría en las mayorías de peones. El blanco tiene una mayoría en el flanco dama, tiene un 3 contra 2 en el flanco dama, y el negro tiene una mayoría en el flanco rey centro, tiene 4 contra 3. Y es, digamos, antiguamente se solía decir mucho que la mayoría en el flanco dama es una ventaja de por sí. ¿Por qué? Porque una mayoría en el flanco dama significa que el blanco puede crear un peón libre en el flanco dama. Y un peón libre en el flanco dama es un peón alejado de donde están los reyes. Entonces un peón libre alejado es una ventaja. Lo que pasa es que hasta que aparezca un peón libre falta un montón. Entonces, actualmente ya prácticamente nadie considera que esta mayoría le dé ventaja al blanco de por sí. O sea, si además de esa mayoría tenemos otras cosas, como por ejemplo el control de la columna abierta y tal vez alguna mejor pieza menor, entonces ahí esa mayoría obviamente sí va a ser buena, pero claramente acá el blanco no tiene la columna, incluso el negro tiene la columna, por lo menos temporalmente. Y aunque el alfil negro parezca un alfil malo y el caballo blanco parezca un caballo muy activo, la verdad es que el caballo blanco no va a estar ahí para siempre y el alfil negro se va a desarrollar, como vamos a ver en la partida. Incluso Federico inmediatamente juega el alfil D7, que obviamente es la jugada más humana. El peón de B7 no se puede comer porque el caballo está en el aire. Sin embargo, es curioso porque en esta posición la computadora sugiere jugar F6. F6 con idea de E5 es un cambio de estructura muy típico en esta posición, ganando espacio en el centro, poniendo en movimiento a la mayoría y activando el alfil de C8, que se va a poder desarrollar una casilla más activa. Esta jugada yo creo que la harían muchísimos maestros si el peón de H6 estuviera en H7. Si el peón de H6 estuviera en H7, entonces la jugada de F6 es candidata número 1. El problema es que como está la estructura ahora, y G6 quedó muy débil, en general todas las casillas blancas quedan muy débiles. Entonces una jugada como F6 requiere analizarse con un poco más de cuidado. La máquina dice que no pasa nada, y sinceramente el blanco tampoco es que tenga muchas piezas como para poder crear un ataque de mate contra el rey negro. Pero me da un poco de cosas esas debilidades. Por eso la jugada alfil de 7, que es la jugada que hace Federico, me parece mucho más razonable. Y acá incluso se ha jugado una partida donde el blanco jugó torre a D1, el negro jugó alfil E8 y acá hicieron tablas. Una partida entre dos jugadores de 2600. En esta partida, sin embargo, Isaac juega torre de F a D1 y nuevamente alfil E8. Y a partir de acá me resulta muy interesante lo que viene, porque la posición de blanco, a primera vista, tal vez a muchos de ustedes, le parezca que es mejor para el blanco. ¿Por qué? Porque el blanco tiene esa mayoría en el flanco dama, porque el caballo blanco parece mucho mejor que el alfil negro, y es cierto, el caballo blanco es mucho mejor que el alfil negro en esta posición.
Pero mirando a futuro hay peones en ambos flancos. Y si el alfil se activa un poquito, va a terminar siendo mejor que ese caballo. Hay que ver si eso es posible. El problema acá es que cuando me puse a analizar esta posición mientras iba jugando, es que no sé muy bien qué hacer de blancas. Me da la sensación de que blanco no tiene un plan muy sencillo. La dama en C5 está muy bien ubicada y eso evita que el blanco pueda mover su mayoría, digamos. El plan ideal de blanco sería poder jugar B4, C4, C5 y avanzar. Pero no se puede. Si B4 se cae el peón de C3. Y si C4, bueno, ya no vas a poder jugar B4, por lo menos tan fácil. Por ejemplo, si C4, podemos incluso jugar A5, con idea de ganar espacio y por supuesto de evitar B4. Entonces acá la mayoría blanca estaría muy limitada. Entonces C4 no lo veo muy realizable. ¿Qué otra opción hay? Bueno, torre de 3, por ejemplo, puede ser una jugada lógica con idea de doblarse en la columna abierta. Suena razonable. El problema es que acá el negro tiene una jugada muy molesta que es dama B5. Con dama B5 estamos tocando el peón de B2 y tocando la torre. Entonces, obviamente lo importante es defender el peón de B3, de B2. B3 es una jugada razonable, pero ahora viene torre por torre. Y no se puede comer de dama porque se cae el caballo. Tiene que comer de caballo, pero ahí viene torre D8 y es el negro el que está ganando la columna abierta. El chiste está en que si torre D1 con idea de caballo B2 y cambiar torres, ahí viene dama A5. Y con dama A5 el negro está tocando dos peones blancos. Y probablemente esté ganando algún peón. Está realmente muy activo esto. Y el flanco dama blanco está quedando débil. Entonces torre de 1 no se puede. Y si C4, por ejemplo, como para armar la cadena de peones, viene dama A5 de todas formas. Y ahora, al tocar el peón de A2, lo que hago es que la torre de 1 no pueda activarse. Entonces claramente acá el negro está quedando bien. Consiguió la columna abierta. Consiguió que las piezas blancas queden pasivas. Incluso el alfil está listo para activarse por C6. Esto es ventaja negra. Entonces, esto muestra un poco que el blanco tiene que jugar con cuidado. Una jugada como torre de 3, que parece muy lógica, deja al negro con una clara ventaja. Eso también nos muestra un poco que aún en posiciones simples como estas, es necesario siempre calcular con precisión y calcular variantes. Siempre. Entonces, ¿qué tiene que hacer el blanco? Bueno, digamos, después de analizar un rato, al ver que blanco no puede avanzar los peones, no puede doblarse con las torres, empecé a pensar que tal vez el caballo de E5 no está tan bien ahí. Tal vez el caballo tenga que buscar nuevas rutas. Entonces se me ocurrió, por ejemplo, caballo F3, con idea de llevar el caballo a D4 y tal vez ahí el caballo esté mejor, no lo sé. Digamos, me puse a analizar. El problema es que el negro, bueno, ahora puede activar el alfil. Y ahora hay un plan muy interesante que es jugar A5. La idea es empezar a avanzar y tratar de crear debilidades sobre el flanco de dama. Esto es lo que comúnmente se llama ataque de las minorías. El negro tiene dos peones contra tres, o sea, dijimos, el blanco tiene una mayoría en el flanco de dama, eso significa que el negro tiene una minoría. Y avanzar esa minoría para crear debilidades en el flanco rival es un plan estratégico muy bueno. Y la verdad es que este avance va a ser muy molesto. Y si el blanco lo para con A3 o con A4, entonces en ese caso la estructura blanca quedaría debilitada y ya sería difícil crear un peón libre. Y si caballo blanco se mete en D4, no hay ningún problema, metemos el alfil en D5, el alfil negro se activó muchísimo e incluso ahora está poniendo una presión molesta sobre el peón de A2 también. Así que el negro me sigue gustando. La verdad es que en esta posición, cuanto más analicé esta posición, más me empezaba a gustar el negro. Digamos, lo que estaba viendo es que de negras tengo un plan bastante estándar, que es el ataque a las minorías, avanzar el peón A o avanzar el peón B y ganar, incluso abrir líneas para que el alfil se active. Y también tengo el plan siempre a disposición de jugar F6 y E5 y el alfil activarlo por F7 o G6. En cambio de blancas no sé qué hacer. Entonces, aunque la posición esté igualada, si el negro tiene cosas para hacer y el blanco no, lo más probable es que en la práctica, por lo menos, el negro esté mejor. Entonces,
Y además, ahora vamos a ver lo que hizo el blanco. Lo que hizo el blanco tampoco convence. Así que mi conclusión es que el blanco no se preparó bien. No encontró esa partida de Tristán Pérez Ponza o tal vez pensó que esta posición era muy igualada. Pero no es tan así. Jugó caballo D3 el blanco, tocando la dama. La dama se retira a dama B6. Digamos, hay otras opciones también, pero dama B6 suena muy lógica porque ahora pongo presión sobre el peón de B2. Entonces el caballo blanco no se puede mover, o no se puede mover tan fácil. Y ahora probablemente el blanco tenga que jugar B3 para poder moverse un poco, ¿no? Después tal vez intentar un C4 y después ver a dónde meter el caballo. Pero en vez de eso juega dama B4. Y con dama B4 ahora el blanco empieza a tener problemas más serios. Porque Fede juega muy bien. Dama por, perfecta jugada. Y a caballo por alfil B5, otra jugada muy buena que es la clave del cambio anterior. Con alfil B5 se está, por un lado, evitando la jugada C4, obviamente. Digamos, la idea de evitar C4 es que el blanco no pueda poner en movimiento su mayoría de peones. Pero además el alfil también está amenazando al alfil E5 y eso lo pone en graves problemas al blanco porque en ese caso el blanco estaría perdiendo la columna abierta. Y ahora el blanco juega de forma muy directa, torre AC1, intentando jugar C4. La computadora sugiere jugar caballo C2 con idea de jugar el caballo en D4, por ejemplo, si alfil E2, cambiar torres y caballo D4. Entonces ahora el negro no puede usar la columna abierta. El alfil se tiene que ir y ahora, bueno, ahora el negro probablemente está amenazando E5 y usar la columna. Entonces el blanco tiene que evitarlo con torre 1. Pero en este tipo de finales el negro está un poquito mejor. El negro está un poco mejor porque el alfil es mejor que el caballo, básicamente. Y porque la estructura del negro es un pelín mejor. Hay varias jugadas razonables. Por ejemplo, rey F8 es súper lógica, activando el rey. O incluso la más directa, torre D5 también. La de torre puede pasar por cuarta fila. Y tal vez E5 en algún momento, ¿no? Para poner los peones en negra, así que el alfil tenga más movilidad. Y para echar al caballo blanco. El negro está mejor. En vez de eso jugó torre de AC1, entonces ahora alfil E2. Torre E1 y alfil H5. Entonces el negro ganó la columna abierta. El negro está consiguiendo varias cosas y está listo para meterse en la séptima fila. Y el problema es que eso no se puede evitar. Porque torre C2 no es muy buena. A ver si encuentran que juega el negro acá. Bueno, hay un montón de ideas razonables, ¿no? Alfil G6 molestando la torre, luce muy lógica. Pero hay una que es mejor que todas, que es A5. Y este caballo está perdido, está encerrado. El caballo la única que tenía era C2 y la torre se lo sacó. Entonces, estamos viendo que los problemas de coordinación del blanco son graves. El caballo está mal, las torres están mal porque no están en la columna abierta. En cambio el alfil negro, ¿se acuerdan cuando estaba en I8 que parecía muy malo? Ahora está genial. Acá probablemente lo mejor para el blanco hubiera sido un torre E5, similar a lo que pasó en la partida después. Pero sin perder tantos tiempos, digamos. El blanco jugó primero F3, jugó primero F3, pero torre D2, obviamente. Torre C2, torre a D8, torre por. La torre está sumamente activa. Y ahora el blanco encuentra la forma correcta, digamos. El blanco está viendo que su posición está cada vez peor, incluso parecería como que el blanco está a punto de perder un peón, porque el peón de B2 no se puede defender fácilmente. Puede jugar B3, ¿no? Pero en ese caso A2 quedaría medio flojo. Incluso el negro también está amenazando, me olvidé de decir, pero es importante, estoy amenazando A5 y el caballo está perdido. Entonces, ante todas estas amenazas concretas, el blanco se terminó viendo obligado a jugar bien, jugar de forma activa, lo que no estaba haciendo hasta ahora, estaba jugando muy pasivo. Pero ahora se mandó a la actividad y jugó torre E5, que es la jugada correcta, tocando el alfil. El alfil se va y torre A5, amenaza el peón de A7 y contra torre A6 B3. Entonces ahora con la torre en A5 la torre está mucho más activa defendiendo este peón, por lo tanto el caballo gana en movilidad, aunque en realidad ese caballo no se puede mover, pero bueno. Digamos, se está activando las piezas. Alfil B1 y C4. Con C4
el blanco inicia un plan muy interesante, que es jugar C5 y C6 y quebrar los peones del negro en el flanco dama. La verdad es que parece un plan muy razonable y muy bueno. Cuando nos estamos defendiendo conviene cambiar peones, lo estamos haciendo. Después del cambio el caballo blanco se activaría, otro punto a favor. Y quién sabe, tal vez el blanco consiga un peón libre, otra cosa buena. Y acá yo creo que Fede no juega con la mayor precisión. La verdad es que en este entonces, si no me equivoco, el match ya estaba decidido, ya habíamos ganado alguna partida. Creo que ya había ganado Peralta y Mareco para este entonces. Entonces, probablemente Federico también dijo, bueno, con tablas ganamos el match y es lo único que importa, ¿no? Esas cosas son siempre muy importantes a la hora de jugar por equipo. Cuando uno juega por equipo, como en las Olimpiadas, lo importante no es ganar tu partida, sino que lo importante es ganar el match. Entonces, de 4 tableros, si ya 2 ganaron, haciendo tablas una más, ganamos el match y nos aseguramos ganar la ronda, digamos. Entonces, yo creo que por eso, incluso, no me acuerdo si ya Mareco y Peralta ya habían ganado, pero si no habían ganado, ya estaba mucho mejor. Y Flores también, digamos, ya pintaba como para que ganaban todos los demás. Entonces, si ya los tres están ganando, tampoco tiene mucho sentido que Federico esté 15 horas tratando de ganar este final, cuando podemos ir a descansar, ¿no? Entonces, igualmente, aunque no juego de forma precisa, me encantaría que ustedes traten de encontrar la forma precisa, que estoy seguro que Federico, si se pone, la encuentra. Juega acá el negro. ¿Qué tiene que hacer el negro acá para tratar de mejorar su posición? Bueno, no es sencillo, la verdad que no es sencillo porque el plan del negro de blanco es muy directo, pero hay una forma. La jugada de G5, que la hizo Federico, y contra C5 acá lo más preciso es G4. G4 es una jugada muy fuerte que trata de abrir líneas, en especial casillas blancas. La idea es que si el peón se come, entonces alfil E4 y nos estamos comiendo el peón de G2 y el alfil además ayuda a defender el flanco dama. Acá se notaría la gran diferencia entre ese alfil y el caballo. Por este tipo de cosas es que siempre se dice que cuando hay peones en ambos flancos, el alfil es mejor que el caballo. Recuerden que ese alfil estaba en E8 y era malo. Y yo les dije que más adelante podía llegar a ser bueno. Me refería a esto. Entonces, obviamente blanco no tiene que comer el peón de G4. Y por ejemplo puede jugar C6, siguiendo con el plan. El problema es que a C6 podemos comer. Y ahora, si come, podemos comer el de A2 y en realidad el negro está ganando un peón. En esta posición el negro tiene un final de 4 contra 3 en el mismo flanco. Al estar todos los peones en el mismo flanco, el caballo de pronto mejora en relación con el alfil, pero el negro tiene un peón de más, tiene la torre en séptima que es muy activa. Incluso después de un cambio acá, la torre va a ganar toda la séptima fila, lo cual va a hacer que el rey blanco no pueda activarse, cosa que el rey negro sí lo va a poder hacer. El alfil también tiene una muy buena casilla en D5 con una diagonal muy molesta. No estoy seguro de que se gane el final, pero claramente el negro lo va a intentar, y probablemente quede muy cerca si no lo consigue. En vez de caballo por A6, probablemente un poco mejor es A4 para mantener el peón defendido. Pero viene peón por y torre B2 y ahora queda el peón de B3 atacado. Y después de torre por, bueno, el rey blanco ahora puede intentar activarse, pero lo mandamos para atrás y torre B6, por ejemplo. Y en esta posición, bueno, nuevamente el negro tiene un peón de más. La torre negra ahora está un poco más pasiva y el rey blanco tal vez pueda activarse un poco más. Pero también hay peones A. Cuantos más peones, más opciones de ganar para nosotros. Incluso los peones están en casillas blancas, lo cual es muy bueno para nuestro alfil, ¿no? Un alfil a C2, por ejemplo, incomoda un poco la torre blanca. Así que de vuelta en este final, el negro está mucho mejor y va a intentar ganarlo. No sé si lo logra, pero lo va a intentar. Pero Federico nos animó a jugar G4, o tal vez ni siquiera la buscó. Jugó simplemente rey G7 y después de A3 la amenaza ahora es C6 y es inevitable. Por ejemplo, rey F6, C6, peón por, caballo por y ahora jugó G4.
pero ya es un poco tarde como para crear amenazas. Y incluso ahora el caballo blanco se activó muchísimo y el blanco consigue un peón A libre. Así que antes de que sea tarde, Federico repitió jugadas y el blanco no tiene mucha más opción que aceptarlas. Igual en esta posición ya probablemente está parejo. Así que la partida no es una brillante partida. Federico ha jugado muchísimas partidas mucho mejores. Y yo lo sé porque lo he sufrido. Pero la partida quería mostrarla primero porque Federico jugó la variante que yo sugiero que ustedes jueguen. Y que ya vimos algo y que vamos a seguir viendo. Así que nos viene bien para el repertorio. Y además porque me pareció muy interesante el final. Como algunas cosas como la mayoría de peones en el flanco dama, que se suele decir que es algo bueno, no necesariamente. Entonces ese detallecito, digamos, me parecía muy ilustrativo de tocarlo. Cuando empecé a grabar el video, las chicas argentinas, nuestras damas olímpicas, todavía no habían terminado su match, pero iban ganando 3-0. Queda solo por jugar, por terminar Claudia Mura, que igualmente estaba muy ganada, así que espero que lo gane. Y parecería que Argentina está ganando 4-0 en las mujeres. Y en el abierto, como ya dije, ganamos 3,5-0. Ya mañana, tercera ronda, va a tocar un rival mucho más difícil también. Así que estén atentos, seguiré publicando más partidas del equipo argentino y también voy a estar siguiendo las actuaciones de otros equipos latinoamericanos. Y hoy vimos, bueno, de México porque jugaba con Argentina, pero también estuve viendo algunas partidas de Perú, de Venezuela, de Colombia. Hay muchos países latinoamericanos jugando y como siempre, cuando se presente alguna posición o alguna partida interesante, la estaré compartiendo acá con ustedes. Espero que les haya gustado el video de hoy. Recuerden, para no perderse todos los videos que se vienen, tienen que suscribirse al canal. Y cualquier duda, cualquier sugerencia, incluso porque hay tantas partidas en la Olimpiada que no voy a poder ver todas. Así que si ustedes vieron alguna que estuvo muy muy buena, abajo en los comentarios me la dejan. Así la puedo revisar y tal vez, si tengo tiempo, la analice y la comparta con todos ustedes. Así que, bueno, nos vemos muy muy pronto probablemente para seguir viviendo la Olimpiada de Ajedrez 2018 en Batumi, Georgia. Nos vemos.